¿Alguna vez te has detenido a pensar profundamente en lo que significa experimentar el mundo? En esa cualidad innegable de ser tú mismo mientras sientes, percibes, piensas. ¿Y es realmente posible que lleguemos a comprender la experiencia de otro ser, sea este una persona, un animal o incluso una inteligencia artificial? Estas preguntas, que nos parecen tan íntimas y personales, son en realidad el corazón de uno de los debates más fascinantes y complejos de la filosofía y la ciencia. Para adentrarnos en este misterio, es esencial explorar las ideas de uno de los filósofos contemporáneos más influyentes, Thomas Nagel. Thomas Nagel y la esencia de la conciencia. Thomas Nagel, nacido en Belgrado en 1937 y nacionalizado estadounidense, es un pensador de renombre mundial en la filosofía de la mente, la ética y la filosofía política. Su trabajo a menudo se centra en el desafío de entender la subjetividad dentro de un mundo que la ciencia busca describir de manera objetiva. En 1974, Nagel publicó un ensayo fundamental titulado ¿Qué se siente ser un murciélago? Este artículo no solo se ha convertido en un texto clave en la filosofía de la mente, sino que también es reconocido como el experimento mental más citado e influyente sobre la conciencia. La esencia de su argumento, y por ende, el tema central de su obra, radica en la naturaleza subjetiva de la experiencia consciente. Nagel sostiene que un organismo tiene estados mentales conscientes si, y solo si, hay algo que es como es ser ese organismo, algo que es como es ser para ese organismo. A esto lo llama el carácter subjetivo de la experiencia. Él argumenta que este aspecto subjetivo es lo que hace que el problema mente-cuerpo sea tan inextricable y difícil de resolver. La dificultad de comprender la conciencia radica, según Nagel, en que cada fenómeno subjetivo está intrínsecamente ligado a un único punto de vista. Para ilustrar esto, utiliza el famoso ejemplo del murciélago, un mamífero que percibe el mundo a través de la ecolocalización o sonar, un sistema sensorial radicalmente distinto al nuestro. Nagel plantea que, aunque podamos imaginar cómo sería comportarse como un murciélago, no podemos saber realmente cómo es ser murciélago para un murciélago. Nuestra imaginación está limitada por los recursos de nuestra propia mente, y no podemos trascender nuestra perspectiva subjetiva para habitar plenamente la conciencia ajena. La propuesta de Nagel no es que sea imposible conocer la conciencia de un murciélago, sino que para concebirla, y con mayor razón para saberla, se debe adoptar el punto de vista del murciélago. Su objetivo principal es mostrar la inadecuación de las explicaciones físicas actuales de la conciencia, ya que éstas tienden a abandonar el punto de vista subjetivo. Si bien reconoce que podría existir una forma teórica nueva para este fin, considera que tal solución se encuentra en un futuro intelectual distante. Conciencia y reduccionismo, un problema histórico. El debate sobre la conciencia y su relación con el cuerpo tiene raíces profundas. Desde René Descartes en el siglo XVII, se estableció un dualismo de sustancias, concibiendo la mente como una sustancia inmaterial y el cuerpo como una sustancia extensa y material. Este planteamiento generó un problema tremendo. ¿Cómo interactúan lo inmaterial, la mente, y lo material, el cuerpo? Frente a esta deuda teórica, surgieron movimientos como el conductismo en psicología y filosofía, que buscaron reducir lo mental a lo observable y empíricamente comprobable, la conducta. Para los conductistas, la idea de estados internos como pensamientos o deseos era una ilusión o algo irrelevante para el estudio científico. En la década de 1970, con el auge de las teorías fisicalistas o materialistas de la mente, se intentó poner orden en esta discusión. Estas teorías postulan que los estados mentales son idénticos numéricamente a estados físicos, como la actividad cerebral. Esto implica que fenómenos como el pensamiento, la emoción o el dolor, son fundamentalmente procesos fisicoquímicos rastreables en el cerebro. El reduccionismo psicofísico busca explicar la mente como si fuera un objeto fenoménico de la naturaleza, de la misma manera que la física explica el mundo material. Sin embargo, para Nagel, este enfoque es incompleto. Él argumenta que, aunque el fisicalismo pueda describir los procesos neuronales del dolor, no puede capturar cómo se siente el dolor para la persona que lo experimenta. Esto es lo que él denomina la conciencia fenoménica, el aspecto subjetivo y cualitativo de la experiencia. La teoría fisicalista falla en su intento de dar una descripción completa de lo mental porque ignora el carácter subjetivo de la experiencia, que es una parte esencial de lo que significa tener una mente. Nagel no necesariamente afirma que el fisicalismo sea falso, sino que es una teoría incompleta. La experiencia subjetiva y los límites de la objetividad.
La experiencia subjetiva, a la que Nagel se refiere como es ser para mí estar en un estado mental, es un rasgo distintivo de la conciencia que no puede ser explicado por ningún sistema de estados funcionales o intencionales, ni por su papel causal en la conducta. Este carácter subjetivo, o formenes, ser para mí, es lo que hace que toda experiencia no sea anónima, sino que se dé bajo la perspectiva de un sujeto. La dificultad inherente de comprender la experiencia subjetiva de otra persona es central en el pensamiento de Nagel. Él argumenta que, si los hechos de la experiencia solo son accesibles desde un punto de vista particular, entonces es un misterio cómo su verdadero carácter podría revelarse en el funcionamiento físico de un organismo, ya que la neurofisiología es un dominio de hechos objetivos. Cuanto más se aleje una descripción de un punto de vista específicamente humano en busca de mayor objetividad, más se alejará de la verdadera naturaleza del fenómeno consciente. Esta crítica de Nagel ha sido objeto de debate. Filósofos como Daniel Dennett niegan la inaccesibilidad de la conciencia de otras especies, argumentando que cualquier característica teóricamente importante sería susceptible de observación en tercera persona. Dennett propone la heterofenomenología, o etología cognitiva, un método que busca modelar las mentes de los animales estudiando y experimentando su comportamiento en el campo. Otros, como Kathleen Atkins y Peter Hacker, también han criticado a Nagel, señalando que muchas preguntas sobre la experiencia subjetiva dependen de detalles neurocientíficos aún sin respuesta, o que la definición de conciencia de Nagel está mal concebida. No obstante, Nagel mismo aclara que su punto no es epistemológico, es decir, no es que no podamos saber, sino que incluso para formar una concepción de lo que se siente ser un murciélago, uno debe adoptar su punto de vista, lo cual es esquemático y parcial. La conciencia como puente y la crisis de la psicología. A pesar de las diferencias, la conciencia también ha sido propuesta como un puente temático entre la fenomenología y la filosofía analítica. Se busca reconciliar estas filosofías, que a menudo se perciben en conflicto, demostrando que sus enfoques sobre la conciencia son similares. Un punto clave de reconciliación es la equivalencia entre la conciencia fenoménica, concepto de la filosofía analítica, y la conciencia prereflexiva, concepto fenomenológico. Ambas resaltan el carácter perspectival subjetivo de las experiencias y una forma mínima de autoconciencia. Se ha criticado que algunas teorías de orden superior, representativas de la filosofía analítica, entienden la conciencia como una relación extrínseca al estado mental, es decir, dada por un estado mental adicional. La fenomenología, en contraste, sostiene que la conciencia es intrínseca, no un mero agregado, sino el modo de ser de la experiencia consciente. Sin embargo, existen nuevos desarrollos en las teorías de orden superior que también proponen una conciencia intrínseca, como los trabajos de Víctor Castón y Rocco Genaro, acercándose así a las descripciones fenomenológicas. Otro modo alternativo de construir el carácter subjetivo, que respeta tanto la fenomenología como la teoría autorrepresentacional, es la autointimación, la idea de que toda conciencia incluye conciencia de sí misma como parte intrínseca de su ser. Esta autointimación es relacional pero no implica una objetivación o foco atencional temático. La discusión sobre la conciencia ha expuesto una crisis de identidad en la psicología. Aunque la psicología se enmarcó inicialmente como la ciencia de la conciencia, con la introspección como método, colapsó como tal. Pasó a preocuparse por la vida mental, procesos inconscientes, comportamiento, conductismo y procesamiento de información, revolución cognitiva. Esta fragmentación de temas llevó a una incapacidad para definir la psicología de manera efectiva, aislando las preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la conciencia de las preguntas empíricas. Los autores del texto La crisis de la psicología argumentan que esta separación es un profundo error, abogando por un naturalismo extendido que una la cuestión filosófica con la psicológica. En cuanto a la libertad interior del ser humano y su responsabilidad individual, aunque el carácter subjetivo de la experiencia, la autoconciencia prereflexiva y la conciencia de la propia experiencia pueden ser considerados fundamentos para la capacidad de reportar y reflexionar sobre nuestros estados. Los textos proporcionados no abordan directamente ni desarrollan explícitamente el tema de la libertad interior y la responsabilidad individual. Es un área importante de la filosofía, pero que no está tratada en profundidad en estas fuentes específicas. Síntesis y reflexiones finales. Hemos recorrido un camino complejo, desde el dualismo cartesiano hasta las teorías fisicalistas y las críticas de Thomas Nagel. La conciencia, lejos de ser un fenómeno simple, se revela como un desafío profundo para nuestra comprensión.
Las preguntas iniciales que nos planteamos encuentran respuestas matizadas. ¿Es posible que lleguemos a comprender la experiencia de otro ser? Los textos sugieren que nuestra comprensión de la experiencia subjetiva de otro es intrínsecamente limitada por nuestra propia perspectiva. Aunque podemos formar una concepción esquemática o construir una intersubjetividad a través del lenguaje, nunca podremos habitar plenamente la conciencia ajena, lo que representa el verdadero reto de la empatía. ¿Qué significa realmente experimentar el mundo y ser tú mismo? Significa poseer un carácter subjetivo ineludible, una formenes donde la experiencia ocurre para mí y está implícitamente marcada como mi experiencia. Esta conciencia no es un objeto de experiencia, sino una manera constitutiva de experimentar. Es la cualidad de ser consciente de un estado mental como propio, un aspecto que las descripciones puramente objetivas no logran capturar. ¿Cómo se relaciona todo esto con el problema mente-cuerpo y el avance de la ciencia? La conciencia hace que el problema mente-cuerpo sea especialmente difícil, ya que su carácter subjetivo parece irreducible a explicaciones físicas puramente objetivas. Si bien el fisicalismo busca explicar los estados mentales como estados físicos, Nagel argumenta que este enfoque es incompleto porque no logra integrar la perspectiva subjetiva. El reto para la ciencia y la filosofía es encontrar un marco que pueda casar la cuestión filosófica /diagonal de la naturaleza con la cuestión psicológica /diagonal funcional de la conciencia, unificando la ciencia objetiva con la perspectiva de la conciencia subjetiva. La conciencia, con su irreductible carácter subjetivo, sigue siendo el gran misterio en el puente entre la fenomenología y la filosofía analítica. Nos invita a la humildad, al reconocer los límites de nuestro conocimiento, y al mismo tiempo, nos desafía a seguir buscando nuevas formas de comprender la riqueza y complejidad de la experiencia consciente.